Bienvenidos a todos al canal de Ajedrez Inteligente. Mi nombre es Gumer y hoy os traigo un nuevo vídeo donde os voy a enseñar a cómo calcular en ajedrez. Calcular es una cosa que es realmente complicada si se hace bien, pero que siguiendo una serie de métodos y una serie de pasos, se puede hacer mucho más sencilla y más llevadera para niveles medios y principiantes. Espero que os guste, dentro vídeo. Para entender el cálculo, lo más importante es saber cómo calcular de forma correcta. Realmente mucha gente no sabe cómo calcular bien y eso hace que realmente no calculen bien, aunque su nivel intuitivo pueda ser bueno. Bien, la regla que uso yo para calcular siempre es que primero debo analizar los jaques que hay en la posición, luego debo analizar las capturas, que es comerme alguna pieza del rival que haya en la posición, y por último analizo las amenazas. En ese orden de jugadas tendría que ir viendo las jugadas y descartándolas en caso de que no sirviesen. Si no valen ninguno de esos tres tipos, pues ya pasaríamos a jugadas normales que pudiese haber en la posición que no fuesen ni jaque, ni captura, ni amenaza. Por ejemplo, en esta primera posición, la jugada es muy sencilla, porque si analizamos los jaques directos, vemos que tenemos la jugada torre 8. Solo se puede cubrir de torre y comemos. Bien, en este segundo problema podemos ver como no tenemos ningún jaque y lo siguiente que se viene a la mente rápidamente es poder comernos la dama, que parece correcto, nos comemos la dama. En este caso ya entramos en un final de peones. En los finales de peones normalmente las soluciones no son jaques, pero bueno, siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Como ahora nos están dando jaque a nosotros, no podemos dar jaque. Si analizamos las capturas, simplemente comeríamos con nuestro rey. Y él nunca va a poder comerse este peón porque siempre podremos avanzar. Y entonces con nuestro rey vamos a poder acercarnos y comernos este peón y este también. Y ganar la partida. Bien, si nos hace E5 en esta posición que debemos calcular, simplemente peón por y ya estaría. Bien, esta siguiente posición. Podemos ver claramente que el tema que tenemos en mente es el mate del pasillo. La jugada dama B1 jaque. Se va a tener que ir cubriendo de piezas, iremos comiéndonos las piezas y daremos mate. En este caso podemos ver cómo hay un tema que se ve claramente con la torre y con el alfil. De todas formas, si analizásemos los jaques, vemos que solo tenemos un jaque que es torre de 8 y contra la jugada rey H7 única tenemos un jaque que además es mate. Entonces simplemente analizando de esta manera podemos sacar todas las conclusiones. Aquí podemos ver que tenemos la jugada caballo por F7 jaque y que a la siguiente jugada nos comemos la torre. En esta posición tenemos que calcular los jaques, caballo por G7 está su alfil y caballo de 6 es mate. Aquí, analizando jaques directos, tenemos dama por F2, contra rey H1, dama F1 jaque, seguido de torre por F1 mate. En este de aquí podemos ver cómo tenemos dama por F7 y dama por C6. Si calculamos primero dama por C6 veremos que simplemente se puede ir. Y si calculamos dama por F7 vemos que es jaque mate. En el siguiente podemos ver cómo tenemos también otra vez temas de mate del pasillo. En este caso con la jugada dama C1 jaque se tiene que cubrir con el alfil y dama por F1 mate. Pasamos a este en el que nos están dando jaque a nosotros, por lo tanto la jugada podría ser de captura. Vemos como no podemos comer con el peón porque nos está amenazando nos está clavando. Vamos a ver cómo puedo marcarlo. Eso es. Marco de otro color. Vemos que no podemos comer porque está clavado. Pero podremos hacer la jugada alfil por F5. Y contra peón por F5 probablemente podemos hacer la jugada E4. Que hacemos un doble a sus dos piezas. Si quita el alfil simplemente comemos el caballo. Bien, en esta posición vemos cómo parece que se trata de un tema de dama en el aire, ya que solo la defiende el rey. Y por el mismo método, analizando primero jaques, parece que tenemos aquí un jaque en D3. No sirve para mucho, se lo puede comer. Tenemos un jaque en C2, al cual se va a tener que ir con el rey o sacrificar la dama. Si se va con el rey simplemente ganamos la dama, por lo tanto la jugada es caballo C2. Bien, en este caso es parecido a uno de los que hemos visto antes, el tema va a ser el mate del pasillo. Y siguiendo una secuencia de jaque, simplemente dama F7 jaque, dama F8 jaque, torre por F8 mate.
Bien, en esta posición, si miramos los jaques, tenemos dama E3, aunque parece que se quita con el rey, o que se cubre con la dama simplemente. Y tenemos la jugada torre por G3, que llama bastante la atención. Peón por G3, torre por G3, única, rey H1, dama G2, mate. En este caso se vuelve a aparecer al problema del mate del pasillo. Tenemos la jugada dama E2 jaque, y contra rey G1, dama E1 y torre por E1. Como veis, siempre calculamos primero los jaques que hay en la posición y luego calculamos el resto de cosas, que iría en primer lugar los jaques, en segundo lugar las capturas y en tercer lugar las amenazas. Bien, en esta posición, si entramos calculando los jaques, tenemos aquí un jaque que no parece bueno porque simplemente nos comen. Tenemos un jaque en E6 que parece el jaque bueno y contra la cual nos va a tener que hacer una jugada como por ejemplo rey E7. Tenemos que calcular también que nos está comiendo aquí la torre y que está cerca de coronar. Bien, si seguimos simplemente linealmente, ¿cómo sería la variante? Caballo por E6. Si rey C8, caballo por C5, torre por C1, rey G2. Ahí podría hacer torre G1, rey por G1, coronaría dama. Esa posición se vuelve compleja. Si a caballo por E6, rey C8, damos jaque, porque siempre tendríamos que mirar primero los jaques, tendría rey B7. Y ahora podríamos comer en C5 con jaque. Bien, vamos a ver qué pasa si el rey en vez de irse a C8 se va a E7 contra caballo por E6. Si se va a E7, tenemos que ver dónde podemos dar los jaques. Tenemos que ver qué jaques podemos continuar. Podría ser torre F7, rey por F7. Ese jaque parece que no nos interesa. Tenemos también la jugada dama E8, pero simplemente rey por E8. También tendríamos aquí para poder comer. Si comemos el mismo tema, nos comerían rey G2, nos darían jaque, rey por G1, nos coronarían dama. Y tendríamos que buscar dónde irnos con el rey. Si seguimos analizando otra secuencia de jaques por otro lugar, podríamos ver la jugada torre F8, simplemente nos podrían hacer alfil por F8 y no parece que haya nada. Si hacemos la jugada caballo C6, simplemente nos comen y tampoco parece que haya nada. Por lo tanto, parece que la única solución es la jugada caballo por E6 y contra rey E7 habría que pensar la jugada caballo por C5, que probablemente sea ganadora ya que comemos la dama. Ahora, como habíamos dicho, la jugada rey G2 y bueno, ya nos pasa directamente al siguiente problema. En esta posición vemos como con la jugada torre H4, 8, H4 jaque, damos jaque mate. Bien, en este problema probablemente los temas tengan que ser también de jaque y vemos como la jugada H5 jaque es mate también. En este problema vemos rápidamente que la dama suya está en el aire, que podría ser uno de los temas. Vemos que tenemos un jaque, pero no nos sirve para nada. Y ahora tendremos que pasar a calcular las capturas. La jugada alfil por C2 y alfil por G4. Alfil por G4 parece mala, pues simplemente peón por G4. No podríamos capturar la torre por dama por E7. Y también tenemos que calcular la jugada alfil por C2, que parece normal. Y simplemente se producirían ciertos cambios, pero nos quedaríamos con pieza de más. Por lo tanto, parece la jugada clara. Bien. Pasamos al siguiente y en este caso se trata de una secuencia de jaques que deben llevar al mate. La jugada G5 sería jaque, tendría único jaque que hay en la posición, rey H5, y ahí dama de 1 jaque, solo puede cubrirse con la torre y entonces dama por G4 mate. Bien, en esta posición parece que tiene algo que ver también con una especie de mate del pasillo, aunque en este caso probablemente tenga que estar combinado con jaque en E1, rey B2, jaque en A4, rey B3, y ahí tenemos la jugada torre B1, jaque mate. Bien, contra esta jugada torre por E5, otra vez volvemos a tener los temas del mate del pasillo, que es lo primero que se viene a la mente, y entonces calculamos los jaques que tenemos. La jugada dama F8 jaque, no podemos dar ese jaque, nos comen con su dama, entonces tenemos la jugada dama B8, y simplemente es mate del pasillo. En este caso tenemos que calcular los jaques directos,
que el único jaque que tenemos es la jugada caballo por G6, nos comen de peón. Y entonces tenemos la jugada dama H4 jaque, única alfil H6 y dama por H6 mate. H4 jaque y ahora dama por H6 mate. Bien, en este caso tenemos un final. Y aquí muchas veces más que los jaques hay que calcular los tiempos. Entonces, la jugada caballo F3 amenaza la torre, ya que, bueno, vemos como no tenemos ninguna captura y el único jaque es coronar dama con este peón que parece que no nos interesa. Por lo tanto, pasamos a buscar las amenazas. La amenaza caballo F3, perdón, la amenaza caballo C6 amenaza la torre de B8 de las negras. Y contra la jugada torre por B7 hay caballo D8 y caballo por B7, ya que también damos jaque al rey. Bueno, ahora si nos avanza en el peón, simplemente tenemos que calcular cómo llegamos a pararlo, pero simplemente con la jugada caballo por C5 y caballo B3 llegamos a parar el peón. Bien, nos ha hecho la jugada caballo A3, que es una jugada un poco extraña en la posición. Lo primero que se viene a la mente es la captura, ¿no? De esa pieza. Pero también tenemos esta otra captura. Si capturamos en A3, comen con el peón. Y no parece claro, aunque parece que estamos mejor igualmente. Pero no parece que ganemos ningún tipo de material. Sin embargo, con la jugada peón por C3 previa, si come de peón, su caballo queda en el aire y ganamos pieza. Y si come de alfil, tenemos la jugada B4, que hace un doble a las dos piezas y ganamos una pieza también. Bien. En este caso nos están amenazando mate en una jugada. Por lo tanto, la secuencia tiene que ser de jaques todo el rato seguidos. Vale, vemos la jugada caballo E2, único jaque, rey H1, alfil por G2 jaque, rey por G2, dama G4 jaque, rey H1 y dama F3 mate. Bien, vamos con este problema en el que vamos a ver qué jaques tenemos. Tenemos jaque en D2, tiene su caballo, tenemos jaque en F3, nos puede comer también. Tenemos jaque con el caballo, aunque no parece, porque simplemente se quita. Y tenemos jaque con la torre en H2, que parece el jaque ganador. Contra esa jugada solamente tiene bueno, puede hacer rey G1 o rey E1. Si contra torre H2 hace rey E1, tenemos torre E2 mate. Y si contra torre H2 hace rey G1, tenemos torre G2 jaque, rey H1, torre H3 mate. Bien, en este caso parece que es un caso del mate del Greco, con la secuencia con alfil por H7, caballo G5 y luego pasar la dama. Sería jaque directo y entonces ahora podríamos dar jaque con el caballo o dar jaque primero con la dama. En este caso parece que es mejor dar primero con la dama, ya que si damos con el caballo se podría escapar. Bien, en este caso tenemos una posición en la que no tenemos nada de material de más y en la que no tenemos ningún jaque, por lo tanto podemos ver las capturas, que son la captura en D2, la captura en E5, la captura también con la dama en E5. Tenemos varias opciones. Tenemos que ver a ver cuál es la mejor. Si hacemos alfil por E5, tiene la jugada torre B5. No tenemos forma de defender ese alfil. Bueno, realmente contra alfil por E5, torre B5, tenemos dama C3, que defendemos todas las piezas, por lo que parece. Esa sería una opción, aunque teníamos que valorar cómo quedamos después, que parece que tenemos dos peones de más. La otra opción es hacer la jugada alfil por D2, a la que nos va a contestar con alfil o dama por D2, y haríamos dama por E5. Parece que en esa posición tienen alfil C3 y nos comen la torre, por lo tanto no podemos comer en D2. Y si comemos con la dama en E5, tiene la jugada dama por C3, con el mismo tema, no podemos comer su alfil porque queda nuestra torre en el aire, por lo tanto la jugada parece alfil por E5. Bien. En este caso entramos en un final de peones y como hemos visto, normalmente los finales de peones no suelen ser jaques. De todas formas, no tenemos ningún jaque y no tenemos ninguna captura. La única jugada que tenemos es de rey y tenemos varias opciones para mover el rey, aunque está claro que la jugada es rey A6, ya que dejamos en Zudban a su rey, ya que su rey no se puede mover, le dejamos ahogado, y únicamente puede hacer la jugada H4, a la cual comemos y coronamos primero.
Bien, coronamos primero, aunque él corone. Tenemos la jugada dama de 1, que ahora sí vemos el jaque y es mate. Bien, si analizamos esta posición, podemos ver un jaque, rey h1, otro jaque, rey por y torre, a la cual solo se puede cubrir con piezas y es mate. Bien, en esta posición podemos ver que no tenemos ningún jaque, que podemos capturar este alfil, que parece que va a ser la solución, con torre o con dama. Ahora tenemos que entrar a valorar con cuál es mejor. Si comemos con dama, que parece la jugada lógica, nos hará torre de 1 para defender. Podremos hacer alfil e4 y ganaremos una pieza. Esa parece la solución. Y ahora, bueno, simplemente dama por d2, torre por d2. Espero que os haya servido el método que yo utilizo para calcular en ajedrez y que creo que es el mejor método que existe. Con este método te ahorras bastante tiempo y realmente vas organizado y vas ordenado, viendo primero lo que es más importante y dejando para el final lo que es menos importante. Habrá veces que las jugadas que tengas sean de las menos importantes, pero es muy importante ir en orden para poder ir descartando todo y así conseguir sacar la solución en el menor tiempo posible. Si os ha gustado, dejadme un like y hasta la próxima.